Hey, hoy día estamos terminando esta serie increíble. Es una campaña que hemos estado haciendo durante este mes de octubre, donde queremos animarte a que tú puedas ser parte y unirte a lo que tiene que ver con los grupos. Y fundamentalmente queremos recalcar la importancia que tiene esta idea de la unidad. Lo que me recuerda un poco una circunstancia bien particular que yo experimenté y que quiero usarla como la plataforma para introducirle este tema con el cual quiero finalizar el día de hoy. No sé si usted se recuerda, déjeme ver las manos. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí ya adultos a Estados Unidos? A ver, déjeme ver las manos. Algunos, yo sé que hay algunos que han crecido aquí, pero okay. La mayoría de nosotros, ¿cierto? Llegamos aquí ya, qué sé yo, 20, 19, 15. Pero cuando estuvimos en nuestros países experimentamos algo que se llama la vida común y corriente, ¿cierto? Andar en buses. A ver, ¿cuántos de ustedes andar en buses? ¿Okay? Andar en bicicleta, caminar al mercado, con las bolsas, ¿se acuerda? En el burro. Por si acaso, a mí no quiero ofender a nadie. Pero en fin, algo que pasaba es que obviamente uno hacía la vida así. Yo, por ejemplo, y generalmente, ya sea o caminaba mucho, o tomábamos el bus, y además de eso, andar en bicicleta. Esas eran las tres opciones que yo generalmente utilizaba. Y eran distancias largas, entonces uno ya se había acostumbrado. Entonces, cuando yo llegué a vivir aquí a Estados Unidos, me pasó que obviamente en este primer periodo estaba tratando de acomodarme, a mi esposa estaba trabajando ya, y yo vivía de ella, de las bendiciones que ella me entregaba. No, entonces, mientras ella trabajaba, obviamente yo estaba tratando de hacer algunos trabajos, pero ella se llevaba el carro, se llevaba el automóvil y yo me quedaba sin nada, entonces a veces me aburría en la casa y me conseguí una bicicleta. ¿Ya? Entonces, en ese periodo en que me consigo la bicicleta, tengo la posibilidad de ir donde mis suegros y estoy ahí haciendo unos trabajos que una persona me había pedido. Y de pronto yo ya me quería ir, pero mi esposa no estaba. Y era una distancia larga, desde la casa de mi suegra, que está aquí aproximadamente por la 114.000 en la Péncaro, para que más o menos tenga una idea, ¿ok? Y yo vivía en Eagle Mountain. ¿Cuántos saben dónde está Eagle Mountain? Ok. Esa era la distancia que tenía que ir y me quería ir a la casa. Porque no hablaba bien inglés, mi suegra es gringa, entonces yo tratando, si yo no, me quería ir a la casa. Entonces, ¿cómo me voy? En bicicleta. Entonces, estaba la bicicleta de mi suegro ahí y le digo a mi suegra, hey, ¿me presta la bici? Ahí con el inglés traté de pensarlo todo. ¿Me presta la bicicleta? Ya, me dijo. No tenía idea que yo iba a ir a la casa, entonces agarro la bicicleta y me voy. Ahora, si usted más o menos conoce la distancia que hay entre Harriman y Eagle Mountain, es como en Chile decimos donde el diablo perdió el poncho. ¿Okay? Es lejos. Además que hay montañitas que uno tiene que subir y ahí va el chileno. Dale, vamos Chile que se puede. Ya voy por la mitad, pero ya cuando iba quedando la última parte, ¿okay? Porque ahora Eagle Mountain está súper cambiado, hay distintas formas para las bicicletas, pero yo iba por la calle. Buen chileno, buen hispano, ¿cierto? Entonces voy por la última parte y ya la fatiga me estaba matando, tenía hambre, el azúcar se me bajó, algo me pasó. Pero yo no quería parar, decía, me queda tan poco, Señor, me queda poco. Y buen hispano, empecé ¿cómo me motivo? ¿Cómo me motivo para no parar en medio de la calle? ¿Qué hago? Entonces empecé a pensar, ¿qué es lo que voy a hacer cuando llegue a la casa? Entonces me empecé a imaginar un pancito con mantequilla de maní y con mermelada. Y ahí está. Un pan, mantequilla de maní, mermelada. Pan, mantequilla de maní, mermelada. ¡Oh! Y eso me prendió. Vamos a la casa, vamos. Iba llegando ya y lo único que pensaba, lo voy a tostar. Y me iba creando más ideas. Lo que iba a hacer con el pan, le voy a poner harta mermelada. ¡Oh, qué rico va a estar el pancito! Voy llegando, ya me quedaba, qué sé yo, una cuadra para llegar a la casa. El pancito con pan con mantequilla de maní y mermelada. Y llega a la casa y viene lo que hago. Un pan con mantequilla de maní y mermelada y me senté y me lo comí. Y eso fue lo que me mantuvo completamente motivado. Ahora, no sé si le pasa, pero en la vida, hay circunstancias, en donde hay montañas
hay obstáculos. Y comenzamos a perder fuerza, comenzamos a desanimarnos y no queremos seguir. Y tenemos que tratar de motivarnos. Y yo me pregunto, en general en la vida, ¿qué es aquello que nos motiva? Y aunque usted no lo crea, esta pregunta es una que muchas personas tratan de hacerse y desde un punto de vista psicológico y terapéutico es una pregunta que se ha tratado de responder desde el ser humano, ¿ok? Hay tres grandes cosas que motivan al ser humano. La primera tiene que ver con el hambre. Y el hambre es nuestra necesidad de sobrevivencia personal controlada por nuestro cerebro. Cuando uno tiene hambre, automáticamente el cuerpo, porque sabe que necesita alimentarse, nos va a mandar una señal que nos va a decir, hey, tienes que comer. Y en medio de todo eso, uno busca las maneras de cómo alimentarse. Otra de las cosas que nos motiva tiene que ver con el sexo. ¿Ya? Y el sexo es ese deseo interno que promueve la sobrevivencia de nuestra especie a través de la procreación. ¿Hay algunos que les gusta procrear más que otros? Ese era el chiste XXX del día, pero nadie se rió. Parece que estos hermanos no hacen nada en la casa. Pero ese deseo interno, ¿ok? Que nos mueve, como que quiero llegar a la casa. Mi amor, prepárate. Esos son los chistes que uno hace con los amigos, ¿ves? Pero el otro tiene que ver con pertenecer. Y esta necesidad de pertenecer, o esta área de pertenecer que nos motiva, es el deseo natural que existe en cada uno de nosotros de crear relaciones con otros individuos. Es ese deseo que en el fondo me lleva a querer ser parte de un grupo y de no estar aislado. De hecho, se han hecho muchísimos experimentos referentes a esta idea de pertenecer. Hay uno bien conocido donde en una oficina médica hay un montón de actores sentados como pacientes y llega una persona nueva que tiene una cita con el médico y cada 5 minutos los actores que al parecer son pacientes se van parando y se sientan. Entonces la persona que no entiende nada de lo que está pasando, como no quiere ser el extraño y quiere pertenecer, a la segunda o la tercera ocasión ya se empieza a parar con el resto. Al punto de que cuando se van todos los actores y llegan única y exclusivamente individuos que no tienen idea del por qué, todo el mundo se está parando y sentando cada 5 minutos. Simplemente por esta idea y por este deseo de querer pertenecer. Es sumamente fuerte. Yo les decía, nosotros somos seres sociales. Se los decía en alguna ocasión anteriormente. Y la importancia y la relevancia que esto tiene implica que yo voy a querer pertenecer. Ahora, cuando lo combinamos esto con la motivación, entendemos que esto es sumamente grande. Porque quiero que entienda esto. El poder de la motivación puede cambiar el mundo. Si no me cree, piense, por ejemplo, en un alemán llamado Hitler que a través de la motivación a su nación llevó a tratar de conquistar todo el mundo. O piense, por ejemplo, en equipos o deportistas que a través del esfuerzo y de la motivación que tienen se hacen a individuos que son los más rápidos, son los más fuertes y se transforman en un grupo de élite donde nadie puede, quizás su país entero los apoya. ¿Por qué? Porque crean la motivación necesaria. O si lo vemos desde el punto de vista en el contexto que nosotros nos encontramos, los cristianos, hubieron 12 personas, 12 individuos que a través de la motivación no solamente estuvieron dispuestos a dar su vida por aquello que creían, sino que llevaron a transformar el mundo hasta el día de hoy. Tú creas o no en el cristianismo, estés de acuerdo o no que Jesús es Dios, algo que podemos estar de acuerdo es que Jesús, este hombre, este maestro, a través de 12 personas, logró influenciar al mundo, logró motivar a estas personas al punto de que hoy día estamos aquí. Entonces quiero que analicemos esto que tiene que ver con el poder de la motivación. Y para que podamos estar motivados, yo tengo que tener la motivación correcta. Porque a veces lo hago por obligación, a veces lo hago por, porque hay alguien que me lo pidió. Pero al final, si yo lo hago por otras personas,
mi motivación se va a ir. Tengo que entender el porqué desde lo más profundo. Entonces aquí es donde yo quiero introducirle un extracto de una carta que la escribe un apóstol llamado Pablo. Pablo escribe muchas cartas, de hecho, en el Nuevo Testamento, que es esta historia de la iglesia y este testamento que se nos deja después de la venida de Cristo. Hay muchas cartas que él tiene en este libro. Y en medio de todo esto, él le escribe a una iglesia que tenía conflictos con las relaciones. Tenía conflictos, ¿por qué? Porque había gente que no le gustaba juntarse con ciertas personas y trataban de mantenerse aislados, de hacer su grupo y no veían la importancia que había en entablar relaciones solas. Entonces él quiere motivarlos de la mejor manera y para esto lo que él va a hacer es que va a usar un ejemplo increíble. Y aquí es donde, quizás este es un pasaje que tú has leído, que tú has escuchado porque es súper famoso dentro del ambiente cristiano. Y él escribe lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes, forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Fíjense en esta manera que Pablo tiene de comenzar. Porque en cierto punto lo que está haciendo aquí es que está diciendo, el cuerpo humano tiene distintas partes y eso automáticamente nos lleva a nosotros a reconocerlo. Nosotros nos podemos hacer una imagen gráfica en nuestra cabeza. Y él está diciendo, la iglesia es exactamente igual. En este caso, la iglesia es igual al cuerpo. Tiene muchas partes, una sola entidad. Hay muchas partes, pero hay una sola entidad. Y en este caso, algo que tú y yo tenemos que entender es que cuando entendemos este concepto de que la iglesia de Cristo es un cuerpo, necesita cada una de sus partes. Si una de ellas falta, si una de ellas no está, es raro. Quizás yo me puedo acostumbrar, pero en cierto minuto, cuando yo me confronto con una persona que quizás le faltan ciertas partes de su cuerpo, es como que crea una sensación. Cuando, por ejemplo, hay un evangelista muy famoso que se llama Nick, y su apellido es difícil de pronunciar, que no tiene brazos, no tiene piernas. Y cuando uno lo ve, automáticamente te crea una sensación. ¿Por qué? Porque no es normal. Y lo que está diciendo en este caso Pablo es que el cuerpo, lo normal es que el cuerpo tenga distintas partes y en este caso sea uno solo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo veo hoy a la iglesia? ¿Lo veo como un cuerpo? ¿Lo veo como un club social? Lo veo, qué sé yo, como el sistema que requiere que funcione y se entrelace de la mejor manera? ¿O lo veo quizás como una actividad más a la cual puedo ir y participar? ¿Cómo veo a la iglesia hoy día? Porque eso va a marcar la diferencia en cómo yo actúo y cómo yo me involucro. Entonces él continúa y dice, entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Y esto nosotros lo podemos entender de la mejor manera porque aquí hay gente que es de Colombia, otros que son del Perú, otros que son de Venezuela, otros que son de México, otros que son de El Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, y todos son hermanos soberanos de la libertad. ¿Se acuerdan de la canción? Y a pesar de que somos distintos, y hay ocasiones en que yo puedo decir ciertas cosas que usted, lo que dijo, pero para mí no significa nada. Porque somos distintos. Porque quizás yo tengo ciertas jergas que utilizo que usted no las entiende. Cuando digo botillería, usted me dice, ¿qué es una botillería? Es un lugar donde va a comprar alcohol, no botellas. Pero no sé, yo pensé que todo el mundo me entendía ese tipo de cosas. ¿Se fija? Ahora, a pesar de esas diferencias, seguimos siendo uno. Entonces, Pablo quiere profundizar en esta idea y dice en el versículo 14, así es el cuerpo. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Hay distintas partes.
Hay distintos organismos y la iglesia es así. Y aquí hay algo que Pablo está introduciendo que es súper interesante y que tiene que ver con este concepto de la pluralidad en unidad. Que a pesar de que seamos distintos y a pesar de que, hablemos de manera distinta, tengamos distintos acentos, utilicemos distintas palabras que ni siquiera las entendemos, somos uno, somos un cuerpo. La pregunta es, ¿somos diferentes? Sí, sí lo somos, sí somos diferentes. Sería tonto tratar de negar las diferencias que nosotros tenemos. Ya les daba ejemplos de palabras, ciertas culturas, ciertas comidas. Ahora, la otra pregunta es, ¿estamos divididos? Y esto es una pregunta difícil de responder, porque cuando miramos a la iglesia y nos preguntamos, ¿estamos divididos? La respuesta debería ser no. Porque ese es el principio que debería existir entre nosotros. Pero lamentablemente muchas veces lo que vemos es una cuestión más de día domingo donde la gente ni siquiera se conoce. El que está acá no sabe lo que esta persona que está aquí está pasando. ¿Por qué? Porque hay una desconexión. Es como que si usted tuviera un cuerpo que está completamente mutilado y separado y no hay unión. Y piensa en esto, cuando hay un cuerpo humano que estuviera completamente separado, no tendría realmente vida. Ahora Pablo va a insistir y dice, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo continúa fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? ¿Se fija lo importante que es entender esto? Porque Pablo quiere que nosotros logremos ver que cada uno de nosotros tiene una posición fundamental dentro de este cuerpo. Pero hay otra cosa que él también está tratando de hacernos entender aquí. Que tengamos cuidado con algo a lo que yo llamo la tentación a la comparación. Insistimos muchas veces en hacer cosas que no nos corresponden. Yo conozco personas que me dicen, oiga, pastor Marco, a mí me gustaría cantar. Y yo, ya hermano, vas a cantar. Y en vez de cantar cuando calienta el sol, me canta cuando calienta el fa. Y si no lo entendió, se lo explico al final, ¿ok? Pregúnteme. Entonces yo le digo, pero hermano, no puede cantar. Y se me ofende y se me va. Porque quiere cantar. Hermano, lo que pasa es que yo quiero predicar. Y el hermano viene recién llegando. Y me quiere quitar el trabajo. Y a veces lo que pasa es que pensamos que hay ciertas posiciones, ciertos lugares que... No, lo que pasa es que a mí no me gusta estar en la puerta. No, trabajar con los niños. Eso es un llamado. ¿Ah? Y lo que hacemos es que debilitamos este cuerpo. ¿Por qué? Porque yo me estoy comparando. Lo que pasa es que estos se ven más y estos se ven menos. Aquí no reconocen tanto. Hay gente que viene todas las semanas a limpiar la iglesia y ninguno de ustedes los ve. ¿Se fija lo importante que es que haya alguien que venga, que corte el pasto, que limpie el baño? El punto está en que la tentación a compararnos es el comienzo de la separación. Esa tentación a la comparación me va a llevar a que yo en cierto minuto lo único que haga es que me separe. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser igual a eso. Y esto lo vemos en todas partes. Y se transforma en una cuestión de celo. Lo que sucede es que muchas veces vemos personas que se enojan y se separan y empiezan a crear chismes entre ellos. ¿Por qué? Porque está este celo, esta tentación a compararse. Quiero que entienda esto, nuestras diferencias no nos hacen raros, no nos hacen más débiles, nos hacen fuertes, nos hacen mejor. Y es importante que nosotros potenciemos esas diferencias. Es importante que usted diga, hey, yo en verdad quiero estar ahí, yo en verdad quiero ayudar acá. ¿Sabe la necesidad que hay de personas que estén trabajando con los jóvenes? O la necesidad que hay en el área con los niños. Necesitamos más personas. Pero a veces nosotros estamos mirando desde lejos. Y voy a llegar a ese punto, ¿ok? Versículo 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Y si Dios ha puesto cada parte
Fíjense en esto, justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo, en este caso, nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Yo no le puedo decir a una persona que está en la puerta, hey, no te necesito. O una persona que está trabajando con los jóvenes, no te necesito. Una persona que me ayuda a limpiar, a cortar el pasto, a tener la música, las cámaras, qué sé yo. Una persona que está aquí compartiendo, no le puedo decir que no te necesito. ¿Por qué? Porque todos somos fundamentales. En este caso, lo que Pablo está tratando de hacernos es entender que esto tiene una pertenencia con propósito. Si tú eres parte de esto, si tú eres parte de esta iglesia, entonces tienes un propósito. Si tú eres, y más allá de este ministerio llamado Somos Vida, si tú eres una persona que te dice ser cristiano, tú tienes un propósito. Pero insisto, aquí hay un problema. Y que existe constantemente, y que este es el dilema del bajo perfil. Hay posiciones que supuestamente son más importantes que otras. Y yo quiero estar donde hay más luz. Mire, no tenía preparado esto porque ni siquiera sabía que esto iba a pasar. Hoy día en la mañana, cuando estábamos llenando el tanque de agua, yo llegué en la mañana solo y puse en la manguerita y prendí el agua. Y me fui a hacer otras cosas y no me di cuenta que la manguera se salió. Solo aquí estaba yo. El diablo la sacó. Habían pasado como 5 minutos y yo vengo a ver, este lugar estaba inundado. Estaba, pero, ay Dios mío, qué terrible. Y trataba de buscar cosas. Estaba solo limpiando. A mí hay cosas que usted no y cuando usted llegó, quizás ni siquiera se dio cuenta de que este lugar se había inundado. Mi punto tiene que ver con que, ¿qué pasaría si no hubiera nadie que estuviera dispuesto a hacer ese tipo de cosas? ¿Qué pasaría si nadie estuviera dispuesto a decir, hey, no, yo no quiero ir a limpiar? ¿Qué pasaría si nadie estuviera dispuesto a servir con los niños? ¿Qué pasaría si nadie quisiera trabajar con los jóvenes? ¿Qué pasaría si nadie dijera, hey, ¿sabes que a mí me interesa trabajar en las redes sociales? Hey, ¿sabes que a mí me gustaría ayudar en la producción? ¿Sabes que yo tengo muchísimo talento en la administración? ¿Se fija cómo cada parte cuando comienza a actuar con propósito? Por eso les digo, piensen en esa pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo no lo tengo? ¿Qué pasaría si no hay nadie que lo recibe aquí cuando usted llega? El punto está en que muchas veces nos estancamos porque no tenemos la motivación o el deseo. Y aquí es donde yo quiero insistirle en esta idea de que porque somos parte de un cuerpo, tú tienes un propósito. Y más aún, quiero que comprenda esto, si no me motiva el ser uno, no tengo visión de cuerpo. Si a mí no me motiva el que esto se haga más sólido, lo veíamos la primera semana, es mejor 2 que 1. Son mejor 3 que 1. ¿Se recuerda? ¿Por qué? Porque es esta importancia. Entre más somos y más trabajamos juntos, más efectivos podemos ser. Pero si usted lo único que le motiva es hacerme un favor, un día va a perder esa motivación. Se va a cansar. Hay gente que lo único que está aquí haciendo es hacerme favores. Y yo no quiero que me haga un favor. Yo quiero que entienda la importancia que tienes tú dentro de este cuerpo. Quiero que piensen en esta idea. Si una parte del cuerpo no está conectada, le espera la muerte. Y si tú no eres cristiano, quiero decirte que de esto no te preocupes. Pero si tú eres cristiano y llevas años conociendo al Señor y no estás conectado, lo que nos espera es la muerte como cristianos. Fíjense, ¿cuándo somos más tentados? Cuando estamos solos. Cuando no tenemos a alguien a quien compartir, a alguien a quien confesar, a alguien con quien nos podamos abrir.
¿Cuándo el enemigo trata de atacarnos más y destruirnos más? Cuando me aíslo. Versículo 22. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos, en cierta manera, menos honrables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros y me encanta esta parte. El hecho de que seamos distintos, el hecho de que hay una diversidad hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. ¿Se fija? La armonía de la unidad existe cuando cada parte funciona en el lugar correspondiente con el propósito y está en su lugar. La cantidad, quiero que entienda esto, la cantidad de personas que hay aquí no significa absolutamente nada. Nosotros podemos ser una iglesia de 1000 o una iglesia de 10, pero eso no nos va a definir. Lo que nos va a definir es la unidad que existe entre nosotros. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Ahora, fíjense en esto. ¿Cómo puede el cuerpo sanar una de sus partes si no está en unidad? ¿Cómo cuando tú, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo estás sufriendo, cómo puedes encontrar esa sanidad si no hay unidad? Entonces, si quieres una iglesia sana, únete. Si quieres una iglesia sana, únete. Si quieres una familia sana, únete. Porque quiero que recuerde esto, si nosotros somos el cuerpo, los círculos en este caso van a ser las células. Y no desde un concepto qué sé yo, del concepto de células de iglesia, sino que son las células que le dan forma a cada parte, que hacen que esto se mantenga unido, que esto tenga el funcionamiento correcto. Porque la única manera de poder tener esta nutrición correcta es generar la conexión necesaria. Esa es la única manera. Y tú eres sumamente importante en esto. Yo les decía al comienzo, hay alguien que necesita de ti y tú necesitas de ese alguien. Tu matrimonio necesita de este otro matrimonio y ustedes necesitan de ese otro matrimonio. Más aún, piensen en esto. Mi necesidad de crear relaciones sanas debe ser la motivación para unirme a un grupo. Esa debería ser mi motivación, de ser parte de un grupo, de transformarme en un individuo activo que me encanta juntarme con mis amigos. No es una carga. Es algo que hacemos, ¿por qué? Porque nos agrada, porque lo pasamos bien, porque nos reímos, porque puedo ser tal cual soy. No tengo que andar con apariencias. Por eso, mientras más unidad, vamos a tener más vida. Mientras más unidad, vamos a tener más crecimiento. Mientras más unidad, vamos a tener más sanidad. Y si aún no lo he motivado, quiero terminar con las palabras donde Pablo resume todo esto, donde él dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Todos ustedes que se dicen ser cristianos. Esto él le escribe a una iglesia donde todos eran cristianos. Todos ustedes son el conjunto del cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Si eres parte del cuerpo, yo quiero animarte a que tú te unas a un grupo. Si tú eres parte de este cuerpo, yo te quiero animar a que tú lideres un grupo. Si tú eres parte de este cuerpo, yo quiero que tú te animes a que abras tu casa, a que participes.
Yo me pregunto, ¿qué pasaría si el 20% solamente de los que estamos aquí toma este desafío? ¿Qué pasaría si yo digo, ¿sabes qué? Ok, quizás no quiero todavía abrir mi casa, pero yo me voy a comprometer a ir a un grupo. ¿O qué pasaría si empiezo a formar relaciones donde puedo ser tal cual y puedo abrirme y puedo encontrar personas que puedan hablar a mi vida y Dios me puede usar a mí para yo hablar a otros? Vamos a hacer más cuando somos menos. Las hileras son una opción, pero los círculos son siempre lo mejor. Cierra tus ojos. Señor, en esta hora, yo quiero rogarte que tú puedas desafiarnos, Señor, a dar un paso. Al terminar esta serie y esta campaña que hemos realizado durante este mes, te quiero pedir, Señor, que pongas una carga en nuestros corazones de pertenecer, de tomar una decisión. Señor, que cuando salgamos de esta puerta y vayamos a la mesa de información, esté aglomerada de personas diciendo, hey, yo necesito ser parte de un grupo. Ayúdanos, Señor. Pone esa motivación en nuestros corazones para poder unirnos y formar un cuerpo sólido. Te doy gracias, Señor, por el desafío que pones en nuestras vidas y por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder ser parte de este ministerio. Y, Señor, esta semana que comienzan los grupos, yo te pido una bendición por ellos, que tú solidifiques relaciones, Señor, que abras oportunidades y que esto, Señor, sea el comienzo de algo grande para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y, Señor, para terminar este servicio, yo te pido una bendición por cada persona que está aquí, por cada matrimonio, por cada familia, por cada joven, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de ellos. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares con tu bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hey, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Nos vemos próxima semana. No se lo puede perder, ¿ok? Adiós.